Expulsiones de testigos de Jehová que demuestran que la Watchtower es una mafia. Vamos a ver 3 expulsiones de testigos de Jehová que fueron expulsados sin cometer ningún pecado bíblico. Estas expulsiones injustas demuestran que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová ha perdido el norte. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová utiliza su poder para quitarse gente honorable de encima con métodos semejantes a la mafia. Analizaremos cada caso y cuál fue el motivo por lo que fueron expulsados. Primera expulsión. Barbara Anderson. Nació en 1940, en el estado de Nueva York. Conoció la fe de los testigos de Jehová siendo una niña de 13 años y a los 14 años se bautizó junto a su madre. Con 17 años junto a un par de amigas decide mudarse a Nueva York donde sabía que se necesitaban voluntarios en la sede mundial de los testigos de Jehová en Brooklyn. Conoció a Joe Anderson en Bethel y en 1959 se casaron. Joe fue anciano y presidente de congregación y precursor regular durante 25 años. En 1982, la sociedad Watchtower los invitó a Joe y a Barbara a convertirse en miembros voluntarios del personal en Bethel, en Brooklyn. Unos meses después de reubicarnos, descubrieron por qué estaba tan interesado en el oficio de Joe. Las negociaciones estaban en marcha para comprar una antigua fábrica de Brooklyn, ubicada justo al lado de East River, en Furman Street. Este edificio abandonado era enorme, más de 1 millón de pies cuadrados de espacio, donde se construyeron tanques blindados durante la Segunda Guerra Mundial. Después de muchos años de renovación por los trabajadores voluntarios, el edificio fue vendido en abril de 2004, generando a la sociedad Watchtower unos enormes beneficios. En 1989 fue transferida al departamento de escritura para ser ayudante de investigación para el escritor de personal senior, Carl Adams. Estaba compilando la historia de nuestra religión, que eventualmente se convirtió en una crónica de 750 páginas titulada, Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, publicada en 1993. Un descubrimiento extraordinario fue que William H. Conley, un banquero de Allegheny, Pensilvania, no Charles Taze Russell, fue el primer presidente de la asociación Watchtower formada en 1881. Como su trabajo de investigadora le permitía acceder a documentación confidencial, encontró documentos reveladores acerca de abusos sexuales a menores. Una joven con la que trabajó en el departamento de ingeniería de construcción contó con entusiasmo a un grupo, acerca de un anciano prominente en la congregación donde asistió en Nueva York antes de mudarse a Bethel, quien fue arrestado por pedofilia. Descubrí más tarde que el agresor había sido condenado y enviado a prisión donde cumplió 3 años. Este anciano popular y carismático molestó a su hija y a muchas otras chicas jóvenes en su congregación durante muchos años asustándolas para que no hablaran. La norma dentro de las congregaciones era guardar silencio para no perjudicar el buen nombre de la Watchtower. En general, tales acusaciones fueron manejadas en secreto por comités judiciales dentro de la congregación. A medida que avanzaba el año 1992, continuó aprendiendo más del personal de redacción acerca de los serios problemas de abuso sexual de niños dentro de las congregaciones de los testigos de Jehová alrededor del mundo. En general, el personal del departamento de servicio dijo a las víctimas que leyeran más la Biblia y miraran hacia el nuevo mundo donde no habría más problemas. Un secreto particularmente desagradable se refería a las instrucciones personales enviadas en 1992 por uno de los miembros del cuerpo gobernante, a unos pocos muy conocidos supervisores de circuitos y distritos, para reunirse y obligar a las víctimas a permanecer en silencio acerca de su abuso o ser expulsadas. El nombre de un intimidante representante del circuito mencionado frecuentemente en esas cartas es ahora miembro del cuerpo gobernante. Después de que dejó Nueva York, Barbara podría mantener su compasión bajo control y mantenerse callada sobre lo que había aprendido sobre el escándalo de abuso sexual infantil ocultado dentro de la organización Watchtower. Sabía que si permitía que su compasión sacudiera las cosas fuera de Bethel, podría ser expulsada. Más tarde se enteró que en su congregación había un anciano que confesó molestar a la hija de un testigo. Destituido como anciano debido a la conmoción hecha cuando el padre no testigo del niño lo notificó a la policía, en pocos años el agresor estaba moviéndose para tener privilegios de supervisión en la congregación una vez más. Había convencido a los ancianos de que estaba arrepentido, aunque existía evidencia de que estaba usando el programa del ministerio de casa en casa para reunirse y estudiar la Biblia con mujeres solteras con hijos, y luego molestar a algunos de esos niños. Con el tiempo Bárbara desilusionada dejó de asistir a las reuniones.
En el año 2001 grabó con la NBC unas entrevistas denunciando el abuso sexual de menores. El programa se emitiría el 28 de mayo del 2002. Fue expulsada astutamente el 19 de mayo por la Watchtower, antes de la emisión en la NBC, así su denuncia perdía peso dentro de la organización y quedaría como mentirosa. Pero la realidad es muy tozuda. En 2015, por poner un ejemplo, en la Corte de Australia fueron condenados testigos de Jehová que ocultaron más de 1000 casos de abuso. Segunda expulsión. Carl Olof Jonsson. Nació el 8 de diciembre de 1937 en Suecia. Carl fue un testigo de Jehová anciano y precursor regular durante muchos años. Como muchos testigos de Jehová, Carl creía que según las palabras de Mateo 24:34 sobre esta generación, para enseñar clara y firmemente, que la generación de 1914 de ninguna manera pasaría hasta que el desenlace final llegase en la batalla de Armagedón, momento en que todo humano que estuviese vivo sobre la tierra, a excepción de los miembros activos de la organización Watchtower, sería destruido para siempre. Según la Watchtower, la fecha de 1914 es el producto de un cálculo cronológico según el cual los tiempos de los gentiles a los que Jesús se refirió en Lucas 21:24 constituyen un período de 2520 años que comenzaron en 607 antes de la era común y finalizaron en 1914. Si cualquier testigo de Jehová cuestiona esa fecha, según la Watchtower, estaría negando una de las principales creencias de la Watchtower, y merece ser expulsado. No importa si sigue creyendo en Dios y Jesucristo y su palabra la Biblia, será tratado como un pecador y lo sacarán fuera de la organización. Carl, en 1968 servía como precursor, o evangelizador de tiempo completo. Cuando estudiaba con un hombre, este le desafió a que probara que la fecha que daba la Watchtower del año 607 como fecha para la destrucción de Jerusalén. Carl aceptó el desafío creyendo que podría demostrarlo, confiando en que la fecha dada por la Watchtower era fiel a la historia. Este hombre sabía que los historiadores daban la fecha de 587 a.C. Carl se embarcó en la investigación que duró mucho más de lo esperado, desde 1968 hasta 1975. Tras estos duros años de investigación, Carl recopiló mucha información y evidencia de que aquel hombre tenía razón. La Watchtower estaba equivocada. Carl, de buena fe, recopiló sus estudios con toda la información y todas las evidencias de que el año 607 estaba errado y por medio de una carta adjuntó toda la información y se la mandó al cuerpo gobernante de la Watchtower. La Watchtower no logró refutar la información, pero sí advirtió al hermano Carl, que debía guardar sus hallazgos y ocultarlo de los hermanos. Al año siguiente, Carl empezó a tener presiones de la Watchtower. Un miembro del cuerpo gobernante entabló comunicación con representantes de sucursales de Europa. De esa reunión salió la idea que había una campaña contra la cronología dentro y fuera del movimiento, para derrumbar el año 607 y 1914. Unas semanas después, se le llamó para una audiencia judicial ante dos representantes de la sucursal. Le advirtieron que la Watchtower no quería que los hermanos investigaran por su cuenta. Le recordaron que mantuviera en secreto sus hallazgos. Si la fecha dada por la Watchtower no es real, entonces cae toda la columna vertebral de su dogma. Si 1914 es falso, también es falsa la fecha de 1919, donde según la Watchtower Jesucristo nombró al esclavo fiel y discreto, o sea, la Watchtower como la única religión verdadera. Carl empezó a sentir la condena tanto desde la plataforma de los salones del reino y de forma privada. En asambleas y las convenciones de los testigos de Jehová. Se referían a él como el falso profeta. Profetas que había elaborado su propia cronología, herejes, inmorales. Algunos representantes de la Watchtower se refirió a él como endemoniado, y elemento peligroso de la congregación. El 4 de mayo de 1982 recibió una carta de la Watchtower para citarlo ante el comité judicial. Aunque no asistió a la audiencia, fue expulsado el 9 de junio de 1982. Nuevamente la realidad se impone y la generación de 1914 sí pasó, y el hermano Carl Olof Jonsson tenía toda la razón del mundo. Aunque quieran seguir haciendo trampa, la sociedad Watchtower, la verdad es la verdad, la diga de Agamenón o su porquero. Tercera expulsión. Raymond Franz. Nacido en 1922, fue hijo de unos padres que habían sido parte del movimiento Estudiantes de la Biblia, más tarde conocidos como Testigos de Jehová.
En 1938, cuando tenía 16 años de edad, se hizo activo y fue invitado más tarde a la escuela de Galaad. Se hizo precursor regular y estuvo en este servicio durante 40 años. Él sirvió como precursor especial, superintendente de circuito, y misionero en las islas del Caribe. Fue designado supervisor de la sucursal de Puerto Rico. En 1964, Nathan Knorr, entonces tercer presidente de la sociedad, pidió que Raymond formara parte de la plantilla de la sede internacional en Brooklyn. Se le asignó para trabajar en el departamento de redacción y pronto se le pidió que confeccionara un diccionario bíblico para los testigos de Jehová. Para este proyecto, él colaboró con otras 3 o 4 personas de la sede y pronto crearon lo que sería el diccionario bíblico más importante en la comprensión de la doctrina comprendida por la sociedad, al que denominaron Ayuda para entender la Biblia. Tras la finalización del proyecto del libro Ayuda, fue nombrado miembro del cuerpo gobernante. Cuando formó parte del miembro gobernante empezó a sentirse desilusionado. Las reuniones del cuerpo apenas estaban basadas en la Biblia. Estos se dedicaban a establecer pautas y normas de comportamiento que estaban obligados a seguir al pie de la letra. Trató de establecer el buen juicio dentro del cuerpo, pero no logró nada. Poco a poco se fue percibiendo de la gran diferencia que existía entre el proceder de la sociedad Watchtower y los cristianos del primer siglo. Las sesiones o reuniones cada vez eran más desconcertantes. ¿Podía un siervo ser anciano si trabajaba a turnos? Si una hija se casaba siendo menor, si permitía que sus hijos emprendieran estudios superiores, ¿podría ser nombrado anciano? Demasiado control hacia los hermanos. Todos los asuntos familiares se trataban desde el cuerpo gobernante como si estos fueran los que debían controlar todos los asuntos familiares. Como Raymond no entraba o no comulgaba en las propuestas del cuerpo gobernante se lo quitaron de encima. En 1980, a la edad de 58 años, fue obligado a dimitir del cuerpo gobernante y dejar Bethel. Mudándose con su esposa Cynthia a Gadsden, Alabama, donde Peter Gregerson, desasociado de la Organización de los Testigos de Jehová y amigo personal, le da trabajo en su supermercado. Después de eso continuaron sirviendo como publicadores en la congregación de Gadsden. El año siguiente, después de más de 40 años de servicio, Ray Franz fue expulsado. Las razones que argumentan esta medida disciplinaria, fueron que comió en un restaurante con una persona desasociada, es decir, Peter Gregerson, su jefe. Juan 16, 2, 4, 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. 4. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Y que aquellos que se ufanan de ver se vuelvan ciegos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que también nosotros somos ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ¿cómo aseguráis que veis? Vuestro pecado permanece. Sí, dice verdad. ¡Falsos e hipócritas! ¡El maestro tiene ¡Este hombre trabaja en favor del demonio! ¡Es un embustero! ¡Un fanático, un loco! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! ¡Que cerráis a los hombres el reino de los cielos! ¡Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los demás! ¡Guías ciegos! ¡Que coláis un mosquito y os tragáis un camello! Os preocupáis de las minucias de la ley y abandonáis lo más esencial de ella: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, hermosos y limpios por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. ¿Veis toda esta gran construcción? Pues en verdad os digo que no quedará aquí de toda ella piedra sobre piedra, que todo será demolido. Vuestra casa será una casa desierta y desolada, donde solo tendrán su hogar el lagarto y la araña.